mujer blanca, da a luz a una hija negra y es rechazada por su esposo y su familia. La prueba de ADN revela algo intrigante y sorprendente. Vanessa sostenía a su hija en brazos por primera vez. Para ella, ese era el momento más mágico de su vida. Sentir el calor de Sofía en sus brazos hacía que todo a su alrededor desapareciera. Los dolores del parto, el cansancio de los últimos meses, las preocupaciones del mundo. Todo parecía perfecto, pero cuando miró a su esposo, encontró algo que no esperaba. Desconfianza. Él desvió la mirada y la sonrisa que debería estar en su rostro se perdió en un mar de dudas. Pero aquí está la pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, el verdadero veneno no viene de afuera, sino de las historias que creamos en nuestras propias mentes? Prepárate para una historia llena de giros inesperados, emoción y un desenlace que te hará reflexionar hasta el último segundo. El día en que Sofía nació, una única pregunta se infiltró en la mente de Renato como un veneno. ¿Será que esta niña es realmente mi hija? Lo que debía ser el momento más feliz en la vida de una pareja se convirtió en el inicio de una cruel duda que amenazaría con destruir a la familia. Al final, no todo lo que se ve es lo que realmente es. Renato y Vanessa eran el retrato de la felicidad, una pareja blanca, casados desde hacía 7 años, admirados por su complicidad y armonía. Renato era ingeniero civil, metódico y dedicado, mientras que Vanessa era profesora de historia, apasionada por la vida y los pequeños detalles que hacían que cada día fuera especial. Con carreras estables y un matrimonio sólido, el anuncio del embarazo de Vanessa fue celebrado por todos a su alrededor. Los meses de espera fueron mágicos para Vanessa, quien soñaba con cada detalle de la vida de su hija. Renato, por su parte, vivía una mezcla de ansiedad y emoción. Creían que estaban listos para ser padres, o al menos eso pensaban. Finalmente, llegó el gran día. En la habitación iluminada de la maternidad, Vanessa sostuvo a Sofía por primera vez. Lágrimas de alegría rodaban por su rostro mientras decía: «Mi pequeña, eres perfecta». Pero Renato permaneció inmóvil. Su sonrisa desapareció tan rápido como había aparecido. Miró la piel oscura de Sofía, su cabello rizado y sus ojos marrones profundos, y su mente se inundó de preguntas. Pensaba, inquieto: «Esto no tiene sentido». La tensión en el aire era palpable, y pronto comenzaron los comentarios. Familiares y amigos, con susurros apenas disimulados, comentaban: «Es diferente, ¿no crees? Esas características. ¿A quién se parece?». Dolores, la tía intrigante de Renato, no perdió la oportunidad de sembrar la duda. Acercándose con una sonrisa venenosa, dijo: «Renato, ¿estás seguro de que esta bebé es tuya? ¿O será que Vanessa te está ocultando algo?». Las palabras de Dolores fueron como una flecha envenenada. Renato intentó apartar la idea, pero era imposible. La duda ya estaba plantada. Miraba a Sofía, y en lugar de sentir el amor que esperaba, sentía una inquietud que crecía cada vez más. Ya en casa, por la noche, mientras Vanessa dormía con Sofía a su lado, Renato se quedó solo en la sala, escuchando únicamente el sonido del reloj. El tic-tac parecía amplificar la confusión en su mente. Él pensaba perturbado: ¿será que hay algo que ella no me contó? ¿Será que todo esto es una mentira? En los días siguientes, Dolores continuó con sus provocaciones, dándose cuenta de que Renato estaba vulnerable. Habló como quien no quiere nada. «Renato, siempre pensé que Vanessa era demasiado buena para ser verdad. Sabes cómo son las personas. No siempre todo es lo que parece». Mientras tanto, Vanessa vivía sus días con alegría, completamente enamorada de la maternidad y de los momentos mágicos con Sofía. No sospechaba que una tormenta se estaba formando en la mente de Renato. Con el paso del tiempo, Renato comenzó a evitar a Sofía. Se negaba a cargarla en brazos, no la llamaba hija y se distanciaba cada vez más de Vanessa. Cierta noche, Vanessa, al darse cuenta del distanciamiento, decidió confrontarlo. Preguntó con la voz llena de preocupación:
«Renato, ¿por qué estás tan distante? ¿Qué está pasando?» Renato no pudo contener lo que sentía. Respondió con voz dura y fría: «Vanessa, mírala, mírala bien. ¿De verdad crees que Sofía es mi hija?» Las palabras de Renato fueron como un cuchillo directo al corazón de Vanessa. Quedó en shock, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Lo que debería ser un momento de absoluta felicidad, ahora estaba envuelto en dudas, dolor y sospechas. Tras la confrontación directa y chocante, Vanessa quedó paralizada por un momento al escuchar esas palabras hirientes de Renato. La mirada de juicio de su esposo era como una daga cortando su alma. «Renato, ¿cómo puedes preguntarme eso? Sofía es nuestra hija». «¿De qué me estás acusando?», preguntó Vanessa con la voz cargada de dolor. Renato desvió la mirada, incapaz de enfrentar a su esposa. Respondió vacilante: «Es solo que... no lo entiendo. No se parece ni a mí ni a ti. ¿Cómo esperas que ignore eso?». El silencio entre ellos era sofocante. Vanessa miró a Renato, buscando una explicación, pero solo encontró un vacío. Renato no podía ignorar la duda que corroía su alma, pero tenía fundamento su desconfianza, o era simplemente el reflejo de un veneno sembrado por quienes nunca quisieron que su felicidad durara. Dolores, la tía intrigante, parecía estar siempre cerca, lista para echar más leña al fuego. 2 días después, Dolores apareció en la casa de Renato y Vanessa, llevando un pequeño paquete como regalo para Sofía. Con una sonrisa maliciosa, entregó el paquete y miró a la bebé en los brazos de Vanessa. «Qué niña tan bonita, tan única», dijo Dolores, con un tono que mezclaba elogio y provocación. Miró a Vanessa y continuó, aún sonriendo: «Sabes, Vanessa, tú y Renato tienen mucha suerte. No todos los hombres aceptarían criar a una hija que, bueno, que no se parece en nada a él». Vanessa abrió los ojos de par en par, sintiendo el peso de la insinuación. A pesar del dolor, mantuvo la compostura y respondió con firmeza: «Dolores, Sofía es hija de Renato. No sé qué estás intentando sugerir, pero será mejor que lo dejes aquí». Dolores cruzó los brazos y sin retroceder respondió: «Claro, querida, claro. Solo digo lo que todos están pensando. Pero si estás tan segura de eso, ¿por qué no sugerir una prueba de ADN? Solo para acabar con cualquier duda, ¿sabes?». Renato, que estaba en un rincón de la sala intentando ignorar la conversación, sintió como su estómago se revolvía. Las palabras de Dolores resonaron en su mente como una solución inevitable. Pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta: «Quizá esta sea la única manera de encontrar paz». Mientras Vanessa hacía todo lo posible por mantener la rutina con Sofía, Renato se distanciaba cada vez más. Pasaba horas en el trabajo o vagando por la ciudad, evitando cualquier conversación larga con Vanessa. En casa, la atmósfera era fría. Los silencios entre ellos estaban cargados de tensión. Una noche, mientras Vanessa mecía a Sofía para dormir, Renato entró en la habitación. Observó la escena durante unos segundos, sin decir nada. Vanessa rompió el silencio y preguntó, tratando de ocultar el cansancio y el dolor en su voz: «Renato, ¿quieres cargar a tu hija antes de dormir?». Renato dudó, miró a Sofía y luego a Vanessa, pero negó con la cabeza. Respondió con voz baja: «No puedo, Vanessa. Cada vez que la miro solo pienso, ¿y si no es mía?». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Vanessa. Sus manos comenzaron a temblar, y las lágrimas que intentaba contener rodaron por su rostro. Habló con voz temblorosa: «¿De verdad crees que yo sería capaz de algo así? ¿Después de todo lo que construimos juntos?». Renato no respondió. Solo desvió la mirada, y el silencio que siguió fue más devastador que cualquier palabra que pudiera haber dicho. En los días siguientes, Vanessa se sumergió en una soledad que parecía no tener fin. El distanciamiento de Renato era doloroso, pero las insinuaciones de Dolores hacían todo aún más insoportable. Incluso algunos miembros de la familia, que antes la apoyaban, comenzaron a lanzarle miradas de juicio. Doña Marta, la madre de Renato,
fue la única que permaneció al lado de Vanessa. Una tarde, al ver el estado emocional de su nuera, intentó consolarla. Marta dijo con cariño: «Hija mía, no prestes atención a lo que dicen Dolores u otras personas. Sé que eres una buena mujer, y sé que Sofía es mi nieta». Vanessa sonrió débilmente mientras entregaba a Sofía en los brazos de su abuela. Respondió con voz entrecortada: «Gracias, doña Marta. A veces siento que usted es la única que cree en mí». Marta sostuvo a Sofía con cariño y lanzó una mirada severa hacia Renato, que estaba sentado en el sofá, absorto en sus propios pensamientos. Marta habló con firmeza: «Renato, ¿hasta cuándo vas a dejar que esta duda destruya a tu familia? Sabes quién es Vanessa. Siempre ha sido una mujer honesta. Si no crees en ella, entonces no crees en nada». Renato, sin embargo, permaneció en silencio. Bajó la cabeza, incapaz de responder. Las palabras de Marta eran ciertas, pero la duda ya se había instalado en su mente. Para él, parecía imposible eliminarla sin una prueba concreta. Cuando el silencio de quien debería confiar se convierte en una acusación, el amor no es suficiente para mantener una familia unida. Vanessa llegó al límite, pero su ausencia podría ser lo único capaz de despertar a Renato a la verdad. ¿O será que las dudas sembradas por Dolores continuarán corroyendo todo lo que queda? Cansada del distanciamiento de Renato y de las constantes insinuaciones de Dolores, Vanessa llegó al límite. Una noche, después de una discusión intensa, miró a Renato con lágrimas en los ojos y le dijo: «Renato, si no puedes confiar en mí, ya no tiene sentido que sigamos juntos. No puedo vivir así, y Sofía no merece crecer en un hogar lleno de desconfianza». Renato permaneció en silencio. Sentía que estaba perdiendo todo, pero aún no lograba apartar las dudas que lo atormentaban. Vanessa, en cambio, ya había tomado su decisión. En la madrugada siguiente, mientras Renato dormía en el sofá de la sala, Vanessa empacó sus cosas en silencio. Tomó a Sofía de la cuna y dejó una breve nota sobre la mesa. En la nota escribió: «Renato, no puedo seguir así. Cuando decidas confiar en mí y ser el padre que Sofía merece, sabrás dónde encontrarme». Al despertar, Renato encontró la casa silenciosa y vacía. Vio la nota sobre la mesa y al leerla sintió un nudo en la garganta. El silencio a su alrededor era ensordecedor y por primera vez comprendió que quizá estaba equivocado. Pero incluso en ese momento, las palabras de Dolores seguían resonando en su mente como un veneno imposible de eliminar. Cuando Dolores se enteró de que Vanessa se había ido, no perdió tiempo en sembrar más intrigas. Al encontrarse con Renato solo, habló con un tono teatral: «Bueno, esto ya era de esperarse, ¿no? Las mujeres como Vanessa siempre tienen algo que ocultar. Quizá huyó porque sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz». Renato intentó ignorar a Dolores, pero ella continuó insistiendo: «Renato, eres demasiado bueno para ella. Vanessa nunca mereció a un hombre como tú. Ahora que se ha ido de tu vida, quizás sea el momento de que hagas lo que debiste haber hecho desde el principio: la prueba de ADN». Dolores entonces lanzó una insinuación aún más cruel: «Si ella realmente estuviera segura de que Sofía es tu hija, ¿por qué no sugirió la prueba? ¿No te parece extraño que haya huido en lugar de quedarse y demostrar la verdad? Renato, abre los ojos». Las palabras de Dolores afectaron profundamente a Renato. Sabía que necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo, la casa vacía era un recordatorio constante del precio de su duda. Cuando Vanessa llegó a la casa de sus padres, fue recibida con cariño por Antonio, su padre, y Clara, su madre. Antonio, un hombre de personalidad fuerte, habló directamente: «Vanessa, hiciste lo correcto. Nadie merece pasar por lo que tú pasaste. Si Renato no sabe valorar a la familia que tiene, aprenderá de la peor manera». Clara, más compasiva, abrazó a Vanessa y dijo: «Hija mía, si él realmente te ama, se dará cuenta del error que cometió. Y si no lo hace, entonces no te merece a ti ni a Sofía».
Vanessa sentía el apoyo de su familia, pero aún cargaba con el dolor de haber dejado a Renato. Lo amaba, pero sabía que no podía continuar en una relación donde no había confianza. En los días que siguieron, Renato comenzó a sentir el peso del vacío en su hogar. Recordaba los momentos felices junto a Vanessa y comenzó a imaginar cómo sería su vida sin ella y sin Sofía. Doña Marta, al notar el sufrimiento de su hijo, intentó abrirle los ojos. Dijo con firmeza: «Renato, estás destruyendo a tu familia por una duda que Dolores plantó. Sabes quién es Vanessa. Siempre ha sido honesta contigo. Si no tomas una decisión, perderás todo lo que más importa en tu vida». Renato escuchó las palabras de su madre en silencio, pero resonaron en su mente. Sabía que tenía razón. La duda había corroído todo. Necesitaba respuestas definitivas. Esa noche, Renato intentó llamar a Vanessa, pero ella no respondió. Miró el teléfono en sus manos y tras un largo momento de reflexión, tomó una decisión. Habló en voz baja, como si se lo dijera a sí mismo: «Voy a hacer la prueba de ADN. Es la única forma de acabar con esta duda». La separación fue un golpe duro para Renato. Comenzó a extrañar a Vanessa y a Sofía, pero las dudas seguían atormentándolo. Una noche solitaria, mientras miraba la oscuridad de su habitación, recordó las palabras de su madre, Marta. «Renato, estás dejando que el prejuicio destruya a tu familia. Vanessa es una buena mujer y Sofía es tu hija». Esas palabras resonaron en su mente y Renato comprendió que debía actuar. Decidió reconquistar a Vanessa y fue hasta la casa de los padres de ella. Al llegar, fue recibido por Antonio, quien se posicionó en la puerta como una roca inquebrantable. «Señor Antonio, vine a buscar a Vanessa. Quiero recuperar a mi esposa y a mi hija», imploró Renato con la voz cargada de emoción. Antonio cruzó los brazos, firme, y respondió: «Renato, mi hija solo volverá contigo después de que hagan una prueba de ADN a Sofía. Y si ella resulta ser tu hija, tendrás que tragarte cada palabra que dijiste contra Vanessa. Te arrodillarás ante ella y le pedirás disculpas por todo lo que tú y tu familia le hicieron. Y hay algo más. Tu tía Dolores también tendrá que venir aquí y disculparse de rodillas con mi hija». Renato guardó silencio, el peso de las palabras de Antonio aplastando cualquier resistencia que pudiera quedarle. Sabía que su suegro tenía razón. Finalmente, Renato y Vanessa acordaron realizar la prueba de ADN. Vanessa, aún profundamente herida, aceptó únicamente por Sofía. Días después, sonó el teléfono. Era el laboratorio. Vanessa y Renato recibieron la noticia de que los resultados estaban listos. Vanessa, decidida a exponer la verdad de una vez por todas, insistió en que el sobre con los resultados se abriera en casa de sus padres, en presencia de ambas familias, la suya y la de Renato. Cuando la verdad está a punto de salir a la luz, el aire se vuelve pesado y cada mirada lleva una pregunta. ¿Traerá la verdad alivio o solo profundizará las heridas? Vanessa decidió que el momento de la verdad debía ser compartido con todos aquellos que habían sembrado dudas e intrigas. El ambiente estaba tenso y todos esperaban ansiosamente el momento de la revelación. El ambiente en la sala estaba lejos de ser amistoso mientras todos esperaban. De un lado, Antonio y Clara, los padres de Vanessa, estaban junto a su hija, listos para defenderla. Antonio, con su mirada firme, no ocultaba su indignación hacia Renato y su familia. Clara, más reservada, observaba todo atentamente sin perder detalle. Del otro lado, Renato estaba sentado, visiblemente incómodo. Doña Marta, su madre, intentó brindarle algo de apoyo colocando una mano sobre su hombro. Dolores, como siempre, ocupaba un lugar destacado con su postura altiva y mirada juzgadora. Alfredo, el padre de Renato, tenía los brazos cruzados, sin decir nada, pero su expresión crítica mostraba que estaba listo para intervenir si era necesario. Camila, la hermana menor de Renato, parecía dividida mirando hacia todos lados,
tratando de evitar involucrarse. Antes de que llegara el médico, Dolores comenzó a lanzar sus típicas provocaciones. Mirando a Vanessa con una sonrisa maliciosa, dijo: «Bueno, imagino que no debe ser fácil para nadie estar aquí hoy, pero debo decir que es mejor enfrentar la verdad que vivir con dudas. ¿No es así, Vanessa?». Antonio, cansado de las insinuaciones, respondió con firmeza: «Dolores, si estamos aquí hoy es porque tu veneno causó esta situación. Espero que estés lista para escuchar la verdad, sea cual sea». Renato permaneció en silencio, mirando al suelo. Sabía que las palabras de Dolores eran crueles, pero aún no lograba apartar completamente la duda. Camila, al notar el malestar de su hermano, dijo: «Dolores, por favor, esto ya fue demasiado lejos, no necesitamos empeorar las cosas». Doña Marta, con un tono calmado pero firme, añadió: «Camila tiene razón, ya hemos hecho pasar a Vanessa por mucho, ahora es momento de escuchar la verdad y aceptar lo que venga». El sonido del timbre resonó por toda la sala, interrumpiendo todas las conversaciones. El médico entró sosteniendo un sobre sellado en las manos. Saludó educadamente a los presentes y, al percibir la tensión en el ambiente, respiró hondo antes de hablar. «La prueba ha sido concluida y los resultados están aquí. ¿Quieren que los lea ahora?». Vanessa sostenía a Sofía con fuerza. Sin apartar la mirada de Renato, respondió: «Sí, queremos escucharlo ahora». Renato asintió con la cabeza, mientras Dolores se inclinaba ligeramente hacia adelante con una expresión ansiosa. Alfredo permanecía inmóvil, pero su mirada mostraba su impaciencia. El médico abrió el sobre lentamente, examinando los documentos con cuidado. El silencio en la sala era tan profundo que incluso el sonido del papel siendo manipulado parecía ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en él y el peso de las expectativas era casi palpable. Antes de comenzar la lectura, el médico ajustó sus gafas y dijo: «Estos resultados son concluyentes y no dejan margen de duda. Espero que todos estén listos para lo que voy a revelar». Sus palabras solo aumentaron la tensión. Vanessa apretaba a Sofía más fuerte en sus brazos, mientras Renato cerraba los puños, visiblemente nervioso. Dolores y Alfredo intercambiaron miradas rápidas, y hasta Camila parecía estar conteniendo la respiración. El médico comenzó a leer. Su voz sonaba lenta. Cada palabra parecía arrastrar una eternidad. «De acuerdo con la prueba realizada, analizamos la compatibilidad genética entre el señor Renato y la niña Sofía». Hizo una pausa demasiado larga que dejó a todos en la sala al borde del colapso. Dolores susurró en voz baja, pero lo suficiente para que todos la escucharan: «¿Será que está pensando en cómo suavizar el golpe?». Vanessa lanzó una mirada fulminante hacia Dolores, mientras Antonio murmuraba algo inaudible. La verdad finalmente será revelada, pero traerá algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Un descubrimiento que cambió la percepción de todos sobre la familia y sus orígenes. El médico miró a todos en la sala y respiró hondo antes de continuar. Sabía que la tensión era enorme y que todos estaban entre la esperanza y la desesperación. Finalmente dijo: «La compatibilidad genética entre el señor Renato y la niña Sofía es del 99.9%. Esto confirma que Renato es el padre biológico de Sofía». La sala quedó en completo silencio. Durante unos instantes, nadie pudo reaccionar. Vanessa, sosteniendo a Sofía en sus brazos, miró directamente a Renato. Pero su mirada no transmitía alivio, sino dolor y agotamiento. Vanessa fue la primera en hablar. Dijo con la voz entrecortada: «Así que esto es la verdad que tanto querían. Ahora díganme, ¿valió la pena destruir mi confianza, arruinar mi matrimonio y hacerme pasar por esto?». «Valió la pena». Renato intentó acercarse, pero Vanessa levantó la mano y dijo: «No, Renato, no ahora. Me juzgaste. Creíste en ellos, no en mí. Yo te amé, y tú destruiste eso. ¿Cómo esperas que simplemente lo perdone todo ahora?». Renato, arrodillado en el centro de la sala, comenzó a llorar. Dijo con la voz temblorosa: «Vanessa, fui un idiota. Dejé que la duda y el veneno de otros me cegaran.
te herí, fallé contigo y con Sofía. Pero por favor, dame una oportunidad para reparar esto. Te prometo que nunca más dudaré de ti. El médico carraspeó llamando nuevamente la atención de todos. Dijo, hay algo más que debe decirse. Mientras sostenía un segundo sobre, continuó. Al realizar la prueba de ADN, también llevamos a cabo un análisis genealógico más amplio. Los resultados revelaron información importante sobre la ascendencia del señor Renato. Dolores frunció el ceño, claramente sorprendida. Todos los demás en la sala miraban al médico, esperando la explicación. Los resultados muestran que el señor Renato posee una ascendencia africana significativa, específicamente de una región del África Occidental, explicó el médico. Esa ascendencia es lo que explica las características genéticas de la niña, que reflejan rasgos presentes en generaciones pasadas, pero que hasta ahora eran desconocidos por la familia. Alfredo, quien hasta entonces mantenía una postura rígida, abrió los ojos y preguntó, ¿África? ¿Está diciendo que nuestra familia tiene raíces africanas? ¿Cómo es posible? Nunca habíamos oído nada sobre eso antes. El médico respondió con calma. Esta información no siempre se transmite de generación en generación, especialmente cuando hay desplazamientos o cambios históricos, pero los datos genéticos son claros e irrefutables. Es algo perfectamente normal y, de hecho, culturalmente enriquecedor. Vanessa miró a Renato y dijo con una sonrisa emocionada, «Entonces, Renato, Sofía no solo es tu hija, sino también un reflejo de tus raíces. Ella sacó a la luz algo que nadie sabía sobre tu propia historia». Renato asintió, con lágrimas en los ojos. Respondió, lo explica todo. Y pensar que dudé. Vanessa se volvió hacia Dolores y con la voz llena de indignación preguntó, «¿Y tú, Dolores? ¿Qué tienes que decir ahora? Plantaste la duda. Tú causaste todo esto. Quiero escucharte admitir que estabas equivocada». Dolores, visiblemente incómoda, intentó evadirlo, diciendo, «Yo solo estaba preocupada por Renato. No podía saber». Alfredo interrumpió a Dolores con un tono severo. «Basta, Dolores. Causaste todo este caos en nuestra familia. Esto es culpa tuya, y debes disculparte ahora». Dolores bajó la cabeza, claramente presionada por las miradas de todos. Después de un momento de silencio, dijo con voz baja, «Vanessa, lo siento mucho, yo fui injusta. Debería haberme quedado callada. Espero que algún día puedas perdonarme». Vanessa permaneció en silencio, pero su mirada dejaba claro que la disculpa no sería fácilmente aceptada. Alfredo, rompiendo su postura rígida por primera vez, se acercó a Vanessa y le dijo, «Vanessa, cometí un error. Dudé de ti y no debí hacerlo. Espero que, con el tiempo, podamos reconstruir esta relación». Camila, siempre conciliadora, abrazó a Vanessa y le dijo, «Lamento mucho todo esto. Sé que mi hermano te ama y espero que puedan superar esto juntos». Vanessa agradeció con un leve asentimiento, pero su expresión aún reflejaba dolor. Vanessa respiró hondo, miró a Renato y dijo, «Renato, todavía te amo. Pero el amor no es suficiente. Rompiste algo que llevará mucho tiempo reconstruir. Si quieres recuperar a nuestra familia, tendrás que demostrarme con acciones que estás dispuesto a cambiar». Renato respondió, con lágrimas rodando por su rostro, «Haré todo lo que sea necesario, todo, Vanessa. Nunca más voy a decepcionarte». Vanessa miró a sus padres y a doña Marta, quienes asintieron en apoyo, mientras Dolores permanecía cabizbaja. Concluyó, «La verdad salió a la luz, pero el daño ya está hecho. Veremos si el tiempo es suficiente para reparar todo esto». Con el paso del tiempo, Renato y Vanessa reconstruyeron su relación, ahora más fuerte y basada en la confianza mutua. Decidieron enfrentar juntos cualquier desafío que surgiera, priorizando siempre el amor y la familia. Sofía creció rodeada de cariño, convirtiéndose en una niña feliz, inteligente y llena de vida. Era la luz del hogar, amada por todos a su alrededor. La reconciliación también se extendió al resto de la familia. Antonio, Clara y doña Marta se convirtieron en pilares de apoyo para Renato y Vanessa.
reforzando constantemente la importancia de mantener la unión y el respeto. Incluso Camila, la hermana de Renato, se volvió más presente, ayudando a cuidar de Sofía y fortaleciendo los lazos familiares. Sofía era el centro de atención en todas las reuniones familiares. Su sonrisa iluminaba cualquier ambiente y su energía contagiosa conquistaba a todos. La pequeña era tratada como un verdadero tesoro, recibiendo amor y cuidado de todos los lados. Creció sabiendo lo especial que era y lo importante que era para quienes la rodeaban. Mientras la familia vivía unida y feliz, Dolores, quien había sido la principal causante de los conflictos, comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se descubrió que sus actitudes estaban motivadas por una profunda frustración relacionada con un amor no resuelto del pasado. Dolores había sufrido una gran decepción amorosa años atrás, pero nunca logró lidiar con ello de manera saludable. El resentimiento que cargaba terminó manifestándose de forma tóxica, afectando a los demás a su alrededor. Con el tiempo, Dolores comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional y su familia decidió intervenir. Fue remitida a un terapeuta, donde empezó a tratar sus problemas psicológicos y a lidiar con las heridas acumuladas. El proceso no fue fácil, pero fue esencial para que Dolores pudiera sanar y buscar la paz interior. Durante la terapia, Dolores se dio cuenta del daño que sus palabras y acciones habían causado a Renato, Vanessa y Sofía. Arrepentida, ofreció disculpas sinceras a la familia, reconociendo sus errores y prometiendo esforzarse por ser una mejor persona. Aunque el perdón fue un proceso gradual, Vanessa y Renato decidieron seguir adelante sin guardar rencor. Entendían que el camino de Dolores sería largo y lleno de desafíos, pero también creían que todos merecen una segunda oportunidad. Con Dolores en terapia y la familia cada vez más unida, todos encontraron formas de avanzar. Los domingos se convirtieron en días de reuniones familiares, donde las risas de Sofía resonaban por la casa, llenando de alegría a todos. Ella era el símbolo de la superación y del amor que había vencido todas las adversidades. Vanessa y Renato se convirtieron en una pareja aún más sólida. Aprendieron la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Renato nunca dejó de expresar su gratitud hacia Vanessa por haberle dado una segunda oportunidad, y ella, a su vez, se sentía orgullosa del hombre en el que él se había convertido. Sofía creció en un entorno lleno de amor y aceptación, convirtiéndose en una niña confiada, generosa y feliz. Su infancia estuvo marcada por momentos mágicos junto a sus padres y abuelos, quienes siempre la colmaron de cariño. La historia de esta familia se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia. Mostró que, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la disposición para cambiar pueden transformar vidas y sanar heridas. Demostraron que la felicidad se construye día a día, con paciencia, esfuerzo y, sobre todo, mucho amor. La historia de Renato y Vanessa nos enseña que ninguna relación es perfecta, pero aquellas que se basan en el amor y la disposición para luchar juntas pueden superar cualquier desafío. Sofía, la pequeña estrella de la familia, no solo trajo alegría a sus padres, sino que también enseñó a todos a su alrededor la importancia de valorar el presente y dejar atrás el pasado. Dolores, al enfrentar sus propios demonios, nos recuerda que siempre es posible buscar la sanación y el cambio, siempre que haya voluntad y coraje. Su trayectoria, aunque difícil, refuerza la importancia de mirar dentro de uno mismo y resolver las heridas que cargamos. Finalmente, esta historia nos muestra que la verdadera fortaleza de una familia radica en el amor incondicional. A pesar de los errores, las fallas y las dificultades, Renato, Vanessa y todos los que rodeaban a Sofía lograron encontrar el camino de regreso a la felicidad, y juntos escribieron un nuevo capítulo lleno de esperanza para sus vidas. Esta historia de Renato y Vanessa nos enseña que la duda, cuando es sembrada por terceros o alimentada por nuestros propios miedos, tiene el poder de destruir incluso los lazos más fuertes. Renato creía que buscaba la verdad,
pero lo que realmente enfrentaba era el reflejo de sus propias inseguridades y el peso de las palabras de quienes no deseaban su felicidad. Vanessa, por otro lado, demuestra que el amor puede ser resiliente, pero también requiere respeto, confianza y compromiso. Su fortaleza al enfrentar el prejuicio y las insinuaciones nos inspira a valorar la verdad, la empatía y la capacidad de perdonar, sin dejar nunca de lado el respeto propio. A veces, la verdad que buscamos no está solo en las pruebas concretas, sino en el valor de enfrentar nuestros propios miedos y reconocer el valor de aquellos a quienes amamos. Como descubrió Renato, el amor es un camino de reconstrucción, donde las decisiones del corazón son más poderosas que las dudas de la mente. Y como probó Vanessa, el amor verdadero siempre tendrá el poder de reavivar lazos que parecían perdidos, pero solo si ambas partes están dispuestas a luchar por él. Que esta historia nos recuerde la importancia de cultivar la confianza, proteger los lazos familiares y, sobre todo, elegir el amor, incluso cuando todo parece desmoronarse. Al final, el tiempo puede sanar heridas, pero la reconciliación solo ocurre cuando hay humildad, arrepentimiento y un deseo genuino de empezar de nuevo. Sin embargo, más que el amor hacia los demás, esta historia nos enseña el valor de amar la verdad y respetarnos a nosotros mismos. Aprendemos que el perdón es un regalo que no solo damos a los demás, sino también a nosotros mismos, liberándonos del peso del rencor. También nos recuerda que escuchar la voz de la razón y evitar juzgar precipitadamente son actitudes que preservan los vínculos que realmente importan. Finalmente, seamos como Vanessa en su valentía para enfrentar la adversidad y como Renato en su decisión de cambiar. Porque la verdadera felicidad proviene de aprender de nuestros errores, superar los desafíos y construir un futuro basado en la comprensión, el respeto y, sobre todo, el amor. ¿Te gustó esta historia? No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes que siempre tienen algo especial para enseñar. Comenta y comparte para que más personas puedan reflexionar sobre las lecciones de confianza, perdón y amor que esta trae. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos en los comentarios qué opinas y qué más te gustaría ver aquí. Hasta la próxima.